Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de su podcast Voces de Vida. Una vez más estamos acá para compartir un tema de esos que hemos estado compartiendo que son de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, donde nos lleva a un encuentro con Dios, un encuentro con nosotros mismos y también a aprender y a conocer más de nosotros, Camilo, y Ujú. conocer más de Dios. Y tengo la oportunidad nuevamente de estar acá con Camilo, que nos estará hablando hoy de un tema muy bueno, de un tema que hemos estado eh, construyendo y hablando y que es un tema que sé que bendecirá a muchos de los que nos ven y nos escuchan. Camilo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Brian, por invitarme a un episodio más del podcast Voces de Vida. Me siento feliz, me siento gozoso de compartir contigo. Muchas gracias. Hoy en mi casa, tengo Sí, el hoy en tu privilegio de abrir las casa. puertas de mi casa para el podcast y como no con la gente que nos está viendo por ahí, que sabemos que hay gente que está siendo bendecida, que está haciendo, Que está... la verdad, les está siendo están siendo edificados por este podcast, por lo cual una vez más aprovecho para felicitarte. Enhorabuena, Muchas porque gracias. juntos edificamos más y mejor. Y bueno, que cualquier persona que pueda escucharnos, que pueda ser impartida por esa palabra. Y yo creo que el tema que tenemos que tratar hoy, no lo he escuchado que se hable mucho en un podcast, desde luego. Es un tema un poco Sí, profundo quizás, pero me gusta porque, bueno, por lo evidente, ¿no? Porque lo manejamos, lo tratamos, algo que Dios nos ha hablado. Así que claro. gracias por la oportunidad y vamos a intentar bendecir a No, las personas. gracias a ti por estar con nosotros y compartir de ese conocimiento y de esa experiencia como escritor, como Mm, mentor de la Iglesia de Jesús y tenerte aquí es un privilegio, ¿sabes? Que muchas veces lo que tú dices, este tipo de temas, muchas veces no se toca por lo que dirán o por lo que pensarán, pero yo creo que son temas muy mm, importantes de conocer este tipo de cosas y el tema que vamos a estar abordando y vamos a estar hablando es acerca del pacto. el pacto, así ¿Qué es. es un pacto, Camilo? Hoy vamos de una, Vamos ¿no? de una. ¿Qué es un pacto, Camilo? Coméntanos un poco acerca de lo que es un pacto. Un pacto. Bueno, vamos a poner en contexto un poco a las personas. Sí. Bueno, lo primero, un pacto lo entendemos como pacto, debemos pasarlo por el filtro de desde qué cultura y mentalidad lo abordamos, Sí. ¿vale? Entonces, estamos hablando de esto, entre otras cosas, porque, bueno, tenemos aquí delante mi libro El éxito detrás del compromiso, y entonces en este libro, El éxito detrás del compromiso, habla acerca de pacto. Uh-huh. ¿Por qué habla acerca de pacto? Porque lo que nosotros en el mundo, vamos a decirlo así, occidental, en la cultura occidental, conocemos como compromiso, en el mundo oriental, que es el mundo y la cultura a través de la cual se nos revela Dios por medio del pueblo de Israel, por medio de la cultura de Israel, de los judíos, de los hebreos, y de ese tipo de mentalidad más oriental, allí compromiso es lo que nosotros podemos llamar pacto. Vale, Vale. entonces, ¿qué es un pacto o qué es el pacto? Un pacto es un compromiso. Mm, Un pacto tiene que ver lo que nosotros entendemos como pacto, que se hace un acuerdo entre X partes. Bueno, pues bíblicamente o según la mentalidad oriental, que es la que Dios escogió para revelarse a toda la humanidad, un compromiso es un pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es lo que nosotros entendemos por compromiso vale. y obviamente tiene algunas características muy específicas acerca de lo que es, de a quienes involucra, cuáles son las partes que lo conforman, cómo debe sellarse o cómo debe establecerse un pacto. Y bueno, pues todo eso es lo que entiendo yo que vamos a ir Abordando, analizando y abordando hablando. en el día de Claro. hoy. Pero bueno, un poco para aterrizar la idea y responder a la pregunta, ¿qué es un pacto es lo que nosotros conocemos como un compromiso, ¿vale? Vale. De ahí que, por ejemplo, cuando una persona se casa, cuando un matrimonio, dos Uh-huh. personas se unen en matrimonio, pues están estableciendo ese pacto matrimonial, ese Vale. compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí no quiero tampoco hacer spoilers de lo que vamos a hablar hoy, No, pero tiene que ver con eso. Pacto es, compromiso es pacto y pacto es compromiso. vale, es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de que un pacto está establecido como un compromiso, Así es. que es como algo que nos, digamos, que nos compromete en Mm, sí con algo o con alguien, ¿no? así es. Porque vamos a hablarlo del punto bíblico y del Mm, punto fuera del sí. contexto bíblico, ¿no? Mm, Porque a veces hay gente que cuando se habla de pacto es como, ay, no, yo no quiero meterme a pacto mm, o no me quiero meter a compromiso, porque mm, cuando es como cuando le dices a una persona, tienes que casarte, mm.
La Claro, gente se lo piensa se lo mucho. piensa. O la Ahora, gente dice, ay, es que compromiso, pero no solo hablamos de compromiso tanto matrimonial, sino compromiso con algo de tu vida, con algo de la iglesia, con algo tal vez no de la iglesia. Porque igual en los trabajos pasa que a eso veces es. te dan una responsabilidad de compromiso con algo y la gente tiene miedo, pero porque no conocen la profundidad de lo que es un pacto y qué beneficios produce tener un Eso pacto, es. Los ¿sabes? beneficios es lo que yo te iba a decir, ¿no? Entonces Conocer los muchas beneficios. veces no nos damos cuenta, Camilo, ¿de dónde se origina el pacto? ¿Quién es el original, digámoslo así, que trae un pacto? Vale, pues, a ver, tú ya me conoces y seguramente Sí. la gente que me ve también. Yo creo que todo, bueno, no lo creo yo, o mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera. Yo creo lo que dice la Biblia, es lo Vale, que yo creo, y lo que yo creo que es la verdad, sí. entre otras cosas, porque la Biblia dice que es la propia verdad. Entonces, yo creo lo que enseña la Biblia, y la Biblia enseña que Dios es el originador de todas las cosas. Dios es Muy el bien. creador de todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, digo incluso del tiempo, del espacio, de la materia, de las dimensiones que el ser humano conoce. Si nosotros lo vamos al principio de la creación en el relato bíblico, vemos cómo comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale. Entonces, implícito en esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿en el principio de qué? Bueno, Ujú. pues es en el principio del espacio-tiempo, en el principio de las dimensiones que el ser humano conoce. ¿Por qué? Porque Dios existía antes del principio y eso es lo Vale. que lo convierte en Dios. Claro, claro. O sea, Dios está fuera de la atmósfera o fuera de la creación, así como el creador del móvil está fuera del móvil. Ujú. Bueno, pues Dios está fuera de la creación y está antes de lo que le da forma a la creación. Por tanto, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el originador de todas las cosas. Entre ellas está también el compromiso o el pacto. Ujú. Me escucharéis Vale. hablar de compromiso y pacto, pacto y compromiso. Ya hemos Que establecido que son referentes los son lo dos. mismo, Van junto de la mano. son lo mismo vistos desde dos prismas culturales diferentes, el mundo oriental y el mundo occidental. Ujú. El mundo oriental es el que lo llama pacto y el mundo occidental es el que lo conocemos nosotros Compromiso. como compromiso. Ujú. Entonces me gustaría leerte algo que está aquí en mi libro, lo tenía Sí, separado porque me preguntas, ¿quién es el originador? ¿Cuál es el origen del sí. compromiso? Pues mira, justamente aquí en el capítulo 3 de mi libro El éxito detrás del compromiso, hablo de que todo tiene un origen y este origen es Dios. Te voy a leer lo que dice Vale, Colosenses 1:16, ¿vale? vale. Dice lo siguiente, porque en Él, está hablando de Jesús, Ujú. porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira, mira qué fuerte, qué afirmación más rotunda. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ujú. Entonces, esto nos permite establecer la primera teoría o la primera parte de nuestra tesis. El originador y creador de todas las cosas es Dios. Cuando hablamos Vale. de Dios, hablamos de también la Trinidad, que hoy no nos vamos a meter en ese aspecto En de la ese aspecto. Trinidad, pero cuando Pero hablamos de llegará, Dios, hablamos llegará. de que Jesús estaba presente en Sí. la creación y de que el Espíritu Santo era el aliento que daba vida a la creación, por tanto los tres son uno, uno son tres. Entonces, Él es el que establece el principio de todas las cosas. Ujú. Ahora, ya sabemos que Dios establece todas las cosas, pero más específicamente, ¿cómo sabemos quién es el originador del Ujú. compromiso? ¿Cómo sabemos quién es el originador del pacto? Bueno, como he dicho, compromiso bíblicamente es pacto. Por tanto, Vale. tenemos que irnos a la Biblia para establecer el principio del pacto, que es lo Del que estamos pacto, hablando hoy. claro, claro. Y yo digo aquí también, el compromiso bíblico, o mejor dicho, sí, el primer pacto de Dios con el hombre, lo podemos ver también en el comienzo de la creación. La primera vez que se menciona la palabra pacto en la Biblia, para que la gente lo sepa y para que lo podamos establecer nosotros dos, la primera vez que se menciona la palabra pacto está en Génesis 6, Vale. cuando Dios establece un pacto con Noé, ¿vale? Sí. Dios establece un pacto con Noé cuando la creación ha llegado a un punto de no retorno en cuanto a maldad y tal, entonces Dios toma la decisión de volver, de resetear de alguna manera la creación. Entonces Ujú. establece un pacto con Noé de manera explícita. Sin embargo, ese no es el origen del pacto de Dios con el hombre. Vale. El origen del pacto de Dios con el hombre, aunque no se menciona de manera explícita, lo vemos más atrás
y te voy a llevar hasta donde lo pone. El primer pacto de Dios con el hombre está en el libro de Génesis, ¿vale? Y está en el capítulo 3 concretamente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el ser humano cae en el engaño de la serpiente, y esto es maravilloso porque esto es algo que nos afecta a ti y a mí y a todas las personas que nos escuchan. Cuando el hombre cae en el engaño de la serpiente, entonces Dios tiene que, evidentemente, él tiene que establecer cuáles son las consecuencias por causa de ese pecado. Ya las había establecido. Vale. Es decir, él ya había dicho, si tomas de este fruto, ciertamente morirás. Sí. La serpiente toma esas palabras, las malinterpreta, se las dice de nuevo al hombre y a la mujer en este caso, y ellos deciden desobedecer a Dios. Entonces la consecuencia ya estaba dada. Claro. Ciertamente moriréis. Una vez que cometen ese pecado, entonces lo único que Dios tiene que hacer es simplemente establecer cuál es la sentencia o la paga por haber transgredido esa norma. Y entonces es cuando dice que serán expulsados o sea, ellos son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del Edén, y la propia palabra dice que para que no extiendan su mano, tomen del árbol de la vida, etcétera, etcétera. Por tanto, Dios lo que tiene que hacer es establecer cuál es la paga por ese pecado. Pero, y aquí es donde voy, perdona que me extienda tanto. No, es que es importantísimo conocer la teoría. Conocer el contexto y conocer cuál es el fundamento. Claro. Pues cuando ellos cometen ese pecado y ya Dios tiene sí o sí que castigar ese pecado, claro, y aplicar su justicia, porque Dios es un Dios justo, claro, no lo hace, o sea, Dios es justo, pero también Dios es amor. Entonces, en las dos medidas se le encuentra una solución perfecta que el hombre sería incapaz de encontrar. Y dice, os voy a expulsar a vosotros del Edén. Nos dice cuáles son las consecuencias del pecado. El hombre va a trabajar la tierra y con su sudor se ganará el pan. La tierra será maldita por su causa. La mujer dará a luz con dolor, etcétera, etcétera. Pero encontramos en uno de los versículos más importantes de la Biblia, que es Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios dice lo siguiente. Sí. Te lo voy a leer desde el 14, dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, vale, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora aquí es donde quiero ir, donde nosotros entendemos que el origen del pacto es Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la primera vez que nosotros podemos entrever o entreleer que Dios se compromete con el hombre a enviar un Salvador, a establecer un plan de salvación que va a rescatar al hombre de su propia condición que adoptó por causa de la decisión que tomó de pecar. Entonces Dios le dice al hombre, no hagas esto. El hombre aún así lo hace. Cuando digo hombre, digo mujer, digo la humanidad. El hombre aún así peca. Y cuando el hombre peca, Dios sí o sí es justo y tiene que establecer la paga por el pecado, pero también se compromete con el hombre a decirle, pero yo enviaré un Salvador, porque aquí lo dice, no está literal, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de esta. ¿Qué es la simiente? La simiente es un hijo nacido de la semilla. Y en este caso estaba dirigiendo nuestra atención a miles de años más adelante a Jesucristo, a quien él enviaría a herir. Él sería un guerrero herido pero victorioso, porque él fue herido en la cruz del Calvario, pero ganó la victoria en esa misma cruz y resucitó al tercer día. Entonces, en Génesis 3:15 es cuando vemos que Dios establece el primer pacto con el hombre, y es el pacto de traer un plan de redención y salvación para rescatar al hombre de la muerte eterna y darle salvación y vida eterna y perdón por sus pecados. Así que, perdón que me haya extendido tanto, pero ¿dónde vemos el pacto? Lo vemos en que Dios estableció un plan de salvación y se comprometió consigo mismo. Es decir, estableció un pacto en el que dice a la serpiente le voy a dar este castigo, pero al hombre le voy a proveer un salvador. Ese es el pacto que yo establezco contigo, es el compromiso que hago contigo. Es increíble, la verdad, conocer ese fondo o ese trasfondo de dónde nace realmente el origen de un pacto. Amén. Porque es muy importante, ¿sabes? Al final te vas dando cuenta de que todo tiene un fundamento, de que todo tiene una base, de que un pacto no nace por ser un pacto, un pacto nace porque ya tuvo un origen. Eso es. Que es Dios.
que es lo que tú nos Amén. explicas a través de la escritura, a través de tu exposición, a través de los libros y tu forma de explicarlo y poner una base, que es conocer el trasfondo de un pacto. Que el pacto no se dice, quiero un pacto contigo, no, un pacto ya tenía una base Sí, y que siempre ha tenido una base. un originador. Vale, entonces, Camilo, ¿qué implica? ¿Qué nos implica tener un pacto? ¿Qué implica ¿Qué para implica nosotros, para no? nosotros como persona vale, para nosotros? ¿Qué implica tener un pacto? Vale, bueno, pues lo primero, hoy me voy a poner un poquito me lo estoy leyendo, Más de hecho, teórico. más teórico porque, como te digo, es un tema un poco más profundo y Es me que es un tema gustaría muy dejarlo muy profundo. claro. Es un tema muy bueno, la Y verdad. obviamente, quien quiera, pues puede adquirir el libro también, o más Ujú. libros que hablen sobre compromiso, o leer la Biblia, que es mi mayor consejo, Eso también. porque al final De lo que ahí está aquí escrito está en la Biblia, yo es los de traigo la de la Biblia, Biblia. claro. Entonces, ¿qué es lo que implica un pacto? O me dices ¿Qué qué es lo que implica implica tener para un pacto? nosotros, ¿no? Tener un pacto. Bueno, lo primero que implica, vamos a ver en qué consiste un pacto. Dos cosas, dos elementos fundamentales en un pacto que lo vemos lo vemos en todos los pactos que vemos en la Biblia, lo podemos ver en el primero, que es el que acabamos de leer en Génesis Sí. 3:15, y aquí los dos elementos fundamentales en un pacto se aprecian en dónde, en el mandato original que Dios le dio al ser humano, ¿vale? Entonces, Vale. la escritura no lo dice como tal en ese caso, pero podemos ver estos elementos en todos los Sí. pactos que Dios va revelando al hombre. Ujú. Son dos elementos fundamentales que implican que un pacto sea o sea, lo que es un verdadero pacto. Vale. Número uno, la palabra dada. Es decir, un pacto comienza o nace por medio de una palabra dada. Es decir, Vale. yo me comprometo contigo y estoy estableciendo una palabra y estoy diciendo, voy a cumplir esta palabra. Vale. ¿Vale? Entonces yo establezco cuál es el pacto por medio de lo que estoy diciendo. Me comprometo contigo a X. Esa es la palabra dada, ¿vale? Vale. Y número dos, luego tenemos dentro de todo pacto hay un elemento fundamental que es el elemento del sacrificio. Sí. Es fundamental porque el sacrificio es lo que sella el pacto, ¿vale? Increíble. Estamos hablando, recuerda, de que estamos abordando este tema desde el origen y el origen Dios lo revela por medio de la cultura oriental. Vale. Entonces, a lo mejor a la gente le suena raro en Sí, nuestra claro. cultura occidental hablar de sacrificio, Hablar de sacrificio. hablar de pactos o tal. Estamos hablando de qué es el pacto. El pacto, su homónimo a nivel occidental es el compromiso, pero el origen tiene que ver con, número uno, la palabra dada, número dos, el sacrificio. Pero fíjate qué fuerte, que estamos en el siglo XXI y hoy en día dos de las cosas que la gente menos quiere es honrar la palabra que da y hacer sacrificios. Ya, sí, eso es verdad. En la cultura en la que estamos y en el tiempo y en la sociedad en la que estamos actualmente, las personas lo primero, tú ya no te puedes prácticamente fiar de la palabra de nadie. Antes valía. Tú te vas a unas cuantas décadas antes y la palabra de una persona, o sea, la cumplía y se hacía matar si hacía falta por cumplir su palabra, porque tenía valor, porque se le daba valor, tenía peso. Claro. Sin embargo, ahora no. Ahora ya, pues las palabras se las lleva el viento y también la música se ha encargado de hacernos creer que las palabras se las lleva el viento. Y tú sabes, ¿no? Pero el caso es que un pacto implica una palabra dada e implica un sacrificio, ¿vale? Entonces, para nosotros, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues implica que nosotros debemos ser consecuentes con nuestras palabras, ¿vale? Yo siempre digo lo siguiente. Bueno, lo digo yo porque alguien importante lo dijo en su momento, es una frase hecha. Que dice que somos dueños de nuestros silencios, pero somos esclavos de nuestras palabras. Entonces, si yo digo algo, bíblicamente te lo voy a decir. La palabra dice, y Jesús lo dijo, no te sabré decir la referencia, pero Jesús lo dijo, literal estas palabras, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Literal, eso lo dijo Jesús. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te comprometas a algo, tú debes cumplir con esa palabra. Estás enlazado a esa palabra, estás ligado a esa palabra. ¿Por qué? Porque la primera parte de todo pacto tiene que ver con tu palabra, la palabra dada, la palabra establecida, porque la palabra establece los términos del pacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica para nosotros un pacto? Implica que hay una palabra que se debe cumplir. Número uno. Claro. Y número dos, ¿qué implica para nosotros un pacto? Implica que para cumplir la palabra que se dio, sí o sí debemos entrar en sacrificio, debemos aprender a sacrificar algo. Vale. Nos va a costar algo. ¿Por qué? Porque el sacrificio tiene que ver con morir a algo. Todos los sacrificios a nivel natural
tienen que ver con sacrificar algo, traer un sacrificio al altar. Al altar, claro. Por eso los pactos siempre se sellan en un altar. Altar, Por claro. eso el mayor pacto que hay debajo del cielo es el pacto del matrimonio. ¿Y dónde se celebra el matrimonio? En el En el altar. Porque en el Vale. altar estás demostrando y estás manifestando públicamente que estás viniendo a un lugar de sacrificio donde vienes a hacer que algo muera, a traer un sacrificio, a traer una ofrenda de alguna manera, porque vas a establecer un pacto. Y por eso en el altar, y esta es una imagen muy bonita de lo que es un pacto, Sí. en un matrimonio, cuando se celebra una boda, siempre te preguntan, ¿me recibes a tu marido, no sé qué, no sé cuánto? Y tú qué dices, sí, Sí. quiero. Bien. Incluso te lo preguntan en los matrimonios civiles, incluso porque tú tienes que manifestar la palabra dada de tu De tu compromiso. compromiso, claro. Sí, quiero. Y luego se celebra normalmente ¿dónde? En un altar. ¿Por qué? Porque estás manifestando públicamente que vienes a ese lugar a morir a tu vida anterior, a Te tus estás deseos. sacrificando. Estás sacrificando. Y esos dos son los elementos fundamentales de un pacto. Qué importante, ¿no? Es darnos cuenta de lo que implica un pacto realmente. ¿Eh? Ya, por Que eso no la es gente no lo quiere. Claro. Por eso muchas veces cuando se habla de pacto la gente huye. Efectivamente. Porque piensan que un pacto no solo es decir, sí, quiero tener un pacto implica sacrificio, como dices tú, un pacto implica dejar lo que yo amo, lo que yo quiero muchas veces por hacer un pacto, porque era lo que pasaba si hablamos y regresamos a lo que era el origen del pacto cuando Dios hace y crea a Adán y a Eva y hace un pacto con ellos, Dios tiene que sacrificar, sacarlos del Edén porque les había dado todo, pero por causa de lo que ellos hicieron tuvo que sacarlos. Pero es lo que tú dices, vuelve Dios a hacer un pacto con la humanidad. Eso es. A través de Noé, pero sacrificando algo. Así es. A él mismo, si lo podemos, que eso va más adelante. Más adelante ¿no? lo vamos a ver. Más ¿no? adelante lo vamos a hablar. ¿Qué es la diferencia, Camilo, entre lo que es un pacto y una promesa? Porque una cosa es que yo prometa algo, Sí. pero otra cosa es que yo tenga un pacto contigo. Porque yo te puedo prometer, Camilo, mañana llego a tu casa y no puedo llegar. Solo te estoy prometiendo, pero no es algo que me obliga, digamos, a que yo lo haga. Pero un pacto es que yo diga, Camilo, yo hago un pacto contigo de que yo voy a cuidar de ti toda la vida. Vale. Estoy comprometiendo mi palabra y me estoy comprometiendo, pero estoy haciendo un pacto contigo. Efectivamente. ¿Qué es la diferencia que tú nos puedes dar entre esas dos cosas? Pues promesa mira, y pacto. Yo creo que todo pacto se establece sobre promesas. Sí. Sí, todo pacto se establece sobre promesas, porque estoy intentando recordar cuál es el versículo, pero hay una parte en la que Josué, no el libertador, pero sí el guerrero que conquistó, más bien el conquistador, que hizo que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán y conquistaran. Hubo un momento en el que, es que esto es mucho más profundo. Es maravilloso. Mira, Dios le promete, vamos a intentar poner un contexto rápido. Dios promete a Abraham una tierra que se llama Canaán, etc. Esa promesa se transmite a sus siguientes generaciones hasta llegar a Moisés y hasta llegar a Josué, ¿vale? Vale. Que es la persona que finalmente entra en esa tierra para conquistarla. Pero la promesa de Dios es, te voy a dar toda la tierra de Canaán, vas a conquistar todas estas tierras. Sí. Y hay un momento en el que Josué, sin haber llegado al cumplimiento total de esa promesa, él hace una declaración de fe y dice que, bueno, que Dios ha sido bueno y ha cumplido todas sus promesas, que han sido buenas, él dice, ha cumplido sus buenas promesas. Pero luego vemos, o sea, es decir, no se han cumplido todas, pero él en fe ya está diciendo, Dios ya nos ha dado toda la tierra. De hecho, incluso ahora mismo vemos